Bien, buenas tardes o buenos días para todos, depende desde dónde estén conectados. Por acá les habla el ingeniero Luquen Quintana, General Manager de Inesa Tech. Me acompaña todo el equipo, o bueno, una buena parte del equipo de LOES, ya pronto los vamos a estar presentando. Para este webinar que hemos pautado para el día de hoy, que hemos llamado caso de estudio de implementación del BIM en una empresa de ingeniería estructural y que busca justamente eso, ¿no? Mostrarles y explicarles desde adentro y un poco de la mano y desde las palabras de los propios protagonistas, bueno, todo el proceso de implementación del Building Information Modeling en una empresa dedicada específicamente a la ingeniería estructural o al diseño de estructuras, ¿no? Para eso me acompaña hoy por acá el equipo de LOES. LOES, ahora ellos mismos se presentarán y hablarán un poco con más detalle de las características de la empresa, el tipo de proyectos que lleva, su ubicación, etcétera. Pero bueno, yo les adelanto que LOES es una empresa de ingeniería estructural ubicada en Guadalajara, en México, que tiene bueno, unos proyectos, la verdad es que bastante interesantes, sobre todo enfocados en el sector industrial. Y bueno, tuvimos nosotros desde INESA para plantearles un poco el antecedente, tuvimos la fortuna de coincidir con su director, con Manuel López Esquivel, que lo ven allí en pantalla, en un evento que realizamos en el Colegio de Ingenieros de Jalisco el año pasado en Guadalajara, en México. Y bueno, a partir de ahí se entabló la relación y se planteó la posibilidad de prestarles este acompañamiento en el proceso de poner en práctica el BIM en la empresa. Ya desde el punto de vista más de procesos y metodológico, porque ya ellos mismos contarán, pero ya lo era una empresa que venía trabajando con ciertas cosas con Revit y ya tenía cierta experiencia en el área y estaba buscando, bueno, consolidar un poco ya ese conocimiento práctico que tenía, ¿no? Antes de empezar ya de lleno con el webinar, quisiera pedirles por favor a los asistentes, que tenemos ya, bueno, ya más de 60 personas conectadas y la verdad es que tenemos una muy buena convocatoria el día de hoy. Si pudieran, en las opciones de GoToWebinar que van a ver a su mano derecha, a través del panel de preguntas o del menú de preguntas, confirmarnos que pueden vernos a todos a través de las cámaras, que pueden ver bien mi pantalla y si pueden escucharme ahora a mí correctamente, después también al resto de los compañeros. Muy bien, por acá ya nos dicen que todo bien, perfecto. Les pediría también, si pueden, que nos comenten desde dónde están conectados, si son ingenieros, si son arquitectos, un poco cuál es su perfil profesional, si ya tienen experiencia en el BIM, si no tienen experiencia en el BIM, si sus empresas están justamente quizás en este mismo proceso de implementación o están interesados en este tipo de servicios. Todo eso nos servirá de mucho para lo que significa, bueno, orientar el contenido de la presentación del día de hoy. También nos interesa saber desde dónde están conectados, solemos tener presencia internacional de muchos países y bueno, está muy bien. Por ejemplo, por acá Alejandro Cepeda nos dice que nos saluda desde El Salvador, que es ingeniero civil, gerente de proyectos de líneas de transmisión eléctrica, con alto interés en la ingeniería estructural. Por acá Stephanie Vargas, ingeniero civil desde Venezuela, Tanis Cavazos desde Guadalajara, Sergio Carrillo nos dice que desde Colima, México, que es ingeniero civil y diseña estructuras de acero para minería. Remy Luciano desde República Dominicana y quiere ver los resultados de aplicar la metodología. Andrés de León, que dice que en la oficina tienen ya una persona en BIM, pero que tienen planes a futuro de implementar la metodología. Bueno, Gonzalo Arriaga desde Guatemala, William Bustamante desde Perú, desde Tijuana Andrés Edgar Manuel Rojas. En fin, muy bien, excelente. Por acá también tenemos algunos alumnos de nuestras especializaciones que se conectaron el día de hoy. Eh, Saludos a todos, bienvenidos y bueno, muchas gracias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir entrando ya en materia. Ya yo les hice un pequeño adelanto del antecedente de la relación. Ahora le voy a dar la palabra al ingeniero Manuel López Godoy para que pueda comentarnos un poco de qué valor es y el tipo de proyectos que tienen. Solamente recordarles dos cosas, ¿no? En Inesa Tech tenemos dos
digamos, dos actividades o dos servicios bastante diferenciados, ¿no? Un servicio de formación, que si ustedes entran en nuestra web y entran acá a formación, pueden ver con detalle toda nuestra oferta académica, tanto de másteres, especializaciones, cursos y webinars, en donde tratamos mucho el tema de la ingeniería estructural y la ingeniería sismo resistente, pero también el tema del Building Information Modeling y cómo podemos aprovechar las dimensiones superiores del BIM para implementarlas en nuestros proyectos, tanto en fase de diseño como fase de ejecución. Pero eso es solo parte de la actividad que nosotros llevamos a cabo, a pesar de que mucha gente nos conoce por esa vía. Por otro lado, nosotros desarrollamos proyectos y hacemos consultoría en múltiples ámbitos, tanto en el campo del desarrollo de proyectos BIM integralmente, como en el de la ingeniería estructural y sismo resistente, diseño por desempeño sísmico, y particularmente, esto que vamos a ver hoy, entra dentro del campo de las implementaciones BIM. Las implementaciones BIM al día de hoy, más que proyectos puramente de ingeniería civil, son en el fondo proyectos de transformación digital y de transformación de procesos internos dentro de las empresas que los aplican, porque el uso correcto del BIM implica no solo la utilización de ciertos software y ciertas herramientas, sino un cambio completo en nuestra forma de trabajar, en nuestro digamos, método de diseño y de control y seguimiento del proyecto, y nos obliga a implantar toda una serie de protocolos de gestión de la información, protocolos de comunicación e intercambio de los datos, de trabajo colaborativo, que desde nuestro punto de vista, y ya hablaremos sobre eso también con los invitados de hoy, bueno, revoluciona por completo el esquema de trabajo y, bueno, abre muchísimas posibilidades. Pero bueno, ya he hablado mucho yo hoy, por ahora para el arranque. Quisiera, bueno, si quieres, Manuel, hacer una pequeña introducción acerca de la empresa, a qué se dedica, su trayectoria, etcétera, etcétera. Y luego pasamos un poco a ver este resumen de todo el procedimiento de implementación que preparó para nosotros el ingeniero Enzo Garófalo, para luego pasar nuevamente al intercambio tanto con ustedes como el resto de los participantes de hoy. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias, Luquen. Sí, mira, LOE, bueno, y a todos los asistentes, miren, LOES Ingenieros es una firma de ingeniería estructural con más de 45 años en el mercado, en la cual, bueno, nos hemos dedicado a la parte del diseño de diferentes tipos de edificaciones y de estructuras dentro de la ingeniería civil. Si bien es cierto que por cuestiones de mercado y otras situaciones nos hemos orientado mucho a estructuras industriales, pero también tenemos un vasto repertorio de proyectos de edificación de edificios, vaya, ¿no? De casas habitación, etcétera, etcétera. También, de la misma forma, hemos participado en ingeniería estructural de algunas estructuras de infraestructura, vaya la redundancia, como son puentes, nodos viales, etcétera. En todos estos años de trayectoria ya hemos diseñado varios millones de metros cuadrados y hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos en diferentes lugares del mundo, como ha sido en Brasil, Colombia, Estados Unidos, en India y por ahí en algunas participaciones en Japón, así como en toda la parte de la República Mexicana. A su vez, en LOES también tenemos un área dedicada a la parte del control de calidad y del sistema de gestión. Contamos con un laboratorio acreditado ante la EMA como laboratorio de ensayos bajo la norma ISO 17025, lo cual, bueno, nos ha permitido conjuntar tanto la disciplina de la ingeniería estructural con la parte de calidad de las edificaciones. Entonces, haciendo un gran resumen, pues bueno, esto es lo que es LOES, y actualmente, pues, podría definir que somos una empresa que está buscando innovar dentro de las mismas innovaciones que hay en el mercado, y pues ahora sí que buscar cómo mejorar la práctica de esto que pues nos apasiona y tanto nos gusta, ¿no? Perfecto, Manuel. No sé si quieres, antes de pasar a explicar un poco todo el procedimiento de la implementación, bueno, Manuel o cualquiera del grupo, en este caso quizás tú mismo que estás dando esta introducción, comentarle al grupo o al público que está conectado el día de hoy, de manera breve, cuáles fueron las motivaciones para pasar digamos, a implementar el BIM, cuál era la experiencia previa que ya habían tenido en esta primera introducción que quizás habían empezado ya a manejar con el tema y un poco cuáles eran las expectativas iniciales del proceso
o por qué se sintieron o se vieron en la necesidad de buscar una asesoría externa para esto, ¿no? Inicialmente. Y bueno, para tenerlo como de preámbulo a esta presentación del ingeniero Enzo, donde veremos un poco el procedimiento que se estableció, ¿no? Ok, sí, mira, nosotros ya hace algunos años habíamos incursionado un poquito sobre toda la parte del modelado Revit. Todavía no entraba como esta metodología al 100% de Revit, de BIM, perdón, pero sí ya nos empezaban algunos clientes a pedir la parte del modelado en 3D. Entonces, pues nosotros empezamos de forma un poco empírica y sí preparándonos poco a poco, pero pues la verdad es que todavía lo hacíamos muy rústicamente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pues con el tiempo y justamente hace un par de años llegan proyectos ya de mayor tamaño donde sí ya nos empiezan a exigir pues que le entremos formalmente a la parte de la metodología BIM y pues esto que ahora sí que nos agarró, ahora sí no preparados por decirlo de alguna forma, no. Si bien es que ya habíamos visto que en el mercado hacia dónde se estaba yendo, pues todavía no habíamos logrado detectar de que ya era hora de meternos a esta parte, ¿no? De lleno. Entonces, cuando llega este proyecto, nos enfrentamos, lo atacamos, pues nos damos cuenta de que se nos empieza a hacer bastante complicado y empezamos a tener algunas deficiencias que vamos resolviendo, ¿no? Gracias al talento de algunas de las personas de nuestro equipo. Sin embargo, pues bueno, veíamos que no era la forma más adecuada en la cual lo estábamos atacando, ¿no? Desde el proceso de cómo lo estábamos generando, desde la forma en la que nos estábamos comunicando y hasta en una forma importante como organización, que es cómo lo estábamos cobrando, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, eso nos orilla a buscar, pues ahora sí que algún tipo de asesoría, consultoría de expertos, porque pues también nos damos cuenta de que esto de la metodología BIM, pues va para largo, o sea, y es hoy, ¿no? O sea, si nos queremos meter mañana, pues yo diría que hasta hoy ya vamos tarde, ¿no? Entonces, sí, había que meternos. Y eso es lo que nos orilla, ¿no? Básicamente analizar el mercado, parte del análisis que hemos venido llevando en los últimos 3, 4 años y el planteamiento estratégico de la organización es meternos a estas nuevas tendencias, innovaciones que hay en los diferentes ámbitos, ¿no? Y en este caso la parte de arquitectura y de la ingeniería estructural. Y pues eso todavía refuerza más el detectar una necesidad que hay de mercado, una posible debilidad a nivel organizacional y pues que dentro de nuestro plan estratégico pues también venía integrado. Perfecto. Sí, bueno, así es. Creo que eso da pie perfecto para entender un poco cuál es el contexto, sobre todo porque esa misma realidad de la que tú hablas es la realidad que enfrentan muchas empresas y la verdad es que incluso no, le pasó a Inesatec en su momento también, a pesar de que Inés ha sido una empresa que históricamente ha apostado siempre por las innovaciones y por las nuevas tecnologías, siempre ese proceso de pasar de una forma de hacer las cosas a la implementación de un conjunto de innovaciones de un día para otro genera tensiones, genera fricciones internas, genera dificultades, pero que eventualmente nos permite dar un salto cualitativo. Evidentemente eso nos exige internamente como parte de los equipos a los que pertenecemos, nos saca a todos de nuestra zona de confort porque nos obliga a aprender nuevos métodos, nuevas herramientas, nuevas técnicas, pero una vez que hemos superado el bache, yo creo que la curva de aprendizaje mejora exponencialmente. Y bueno, al final lo de las implementaciones tampoco son un proceso que tiene un principio y un fin completamente definido, sino que al final esto es un proceso en el que ustedes ya entraron y que seguirá, digamos, de manera iterativa llevándose a cabo y generando nuevas fases en las que se vayan implementando nuevas herramientas progresivamente. Entonces, para entrar un poquito en materia, como les decía, el ingeniero Enzo Garófalo, que bueno, lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy, porque en conjunto conmigo fue quien estuvo al frente de todo este proceso de implementación con LOE, nos preparó una presentación de unos 20 minutos donde explicamos de manera muy clara el paso a paso de todo el procedimiento que se llevó a cabo. La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora estos últimos meses el trabajo con LOES. Adelanto el comentario que
que creo que es muy relevante, digo, para los que están viendo el webinar, de que creo que una clave fundamental para esto o para el éxito de este ejemplo ha sido el hecho de que ya Loes fuese una empresa que trabajara con una serie de estándares de calidad, con una serie de procesos internos bien definidos, con una serie de protocolos de intercambio de la información también bien definidos, que si bien no eran BIM, ya entraban dentro de un esquema de gestión de la calidad que al final no deja de estar muy relacionado también con la manera en la que el BIM se desarrolla. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué van a ver en la presentación que va a empezar ahora? Las fases de nuestro proceso de implementación. En nuestro caso, lo dividimos en dos grandes fases que a su vez tienen muchos pasos internos, pero en un primer momento una capacitación metodológica general bastante, digamos, transversal de nivelación para todo el equipo, en la que se plantearon toda una serie de conceptos generales y de aspectos fundamentales del BIM que todos debíamos manejar. Luego, un levantamiento interno de procesos y establecimiento de ciertos o diagnóstico del procedimiento, los procedimientos internos que la empresa estaba realizando para poder generar luego propuestas de adaptación de estos procesos a los flujos de trabajo BIM. Y luego el poner esto en práctica a través de un proyecto piloto, que evidentemente es la fase más demandante, en la que ponemos justamente, digamos, ya a trabajar al equipo en esos estándares de modelado que hemos establecido, en esos protocolos internos, en esa normativa interna de intercambio de la información, en el uso de un entorno común de datos, etcétera, 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 incluso en el establecimiento de un procedimiento de coordinación y de reporte de las incidencias para poder llegar finalmente a un producto definitivo, que en este caso es el modelo final entregado, ya con todos sus entregables, valga la redundancia, tal como lo haríamos con un cliente en la vida real. En este caso, nosotros actuando desde Inesatec como si fuésemos un cliente con un alto grado de madurez BIM que les exigía a Loes cumplir con una serie de parámetros y con una serie de requisitos para la entrega del proyecto. Entonces, si me permiten, voy a poner por acá la presentación del ingeniero Enzo, vamos a verla y al final volvemos para hacer algunos comentarios de algún intercambio adicional de información. Mientras tanto, Manuel, Ramón, el resto del equipo podemos ir apagando las cámaras y luego las volvemos a encender para la parte final, ¿no? En esta parte del seminario, queremos empezar explicando un poco lo que entendemos por lo que es una implementación del BIM. ¿Cuáles son los alcances que debe tomar en cuenta una organización cuando intenta implementar BIM dentro de su industria, dentro de su empresa? Y presentaremos un caso de estudio de éxito de una empresa de ingeniería estructural que ha logrado, pues, realizar esta implementación y en la que nosotros como consultores internos en INESA hemos servido de facilitadores para lograr dicha implementación. Pero primero hay que entender por qué una implementación BIM, qué tipo de problemas estamos tratando de solucionar que nos impulsan a realizar una implementación a nivel de organización. ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir y qué puntos clave debemos tomar en cuenta a lo largo de ese camino? Esperamos que durante todo este seminario esas preguntas hayan quedado respondidas al final del mismo, ¿no? Y vamos a ir atendiendo otras dudas que ustedes puedan tener. Bueno, en primer lugar, ¿no? ¿Por qué debemos implementar BIM? Porque estamos enfrentando retos continuamente dentro del ambiente de diseño, construcción e incluso operación de edificaciones. Y puede ser que usted sea inclusive un experto en BIM, tenga experiencia en lo que es la metodología, tenga experiencia en lo que es el modelado, pero seguirá enfrentándose a los problemas que vemos acá, como por ejemplo cuellos de botella, en la coordinación de modelos, donde hay una gran cantidad de issues o incidencias que debemos manejar. También nos damos cuenta de que aunque sí es cierto, estamos buscando la forma de aumentar la digitalización de todos nuestros procesos, el trabajo manual sigue existiendo en muchos ámbitos del diseño, construcción y operación de edificaciones. Y eso pues retrasa mucho porque aporta poco valor. Muchas veces se trata de trabajos repetitivos. Esos flujos de trabajo que seguimos dentro de la industria suelen sufrir de desconexión, están aislados. Y por lo tanto, al estar aislados, tanto desde el punto de vista de personal como desde el punto de vista tecnológico,
requiere la introducción o extracción de información de forma manual en diversas plataformas. Otro punto es que es difícil entender el estado real de un proyecto con una fuente única de verdad. Que eso de la promesa de una fuente única de verdad hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo en su contexto. Realmente siempre existirán diversas plataformas. Pero es difícil concatenar toda la información tan compleja de un proyecto que nos permita hacer un seguimiento. Asimismo, la participación de los equipos de proyecto puede limitarse justo en las etapas de proyecto que menos nos interesan. Entonces tenemos que planificar bien cuáles son los flujos de trabajo para garantizar que los actores clave tengan la información adecuada en el momento justo. Y por último, un reto al que nos estamos enfrentando es tratar de hacer más en menos tiempo, pero sin disminuir la calidad. Por eso, tenemos que enfocarnos en aquellos procesos que consuman mucho tiempo y estudiar maneras de automatizarlos. Entonces, dado estos problemas, la respuesta es la implementación de BIM en una organización. Y por implementación no nos referimos únicamente a el manejo de un software, sino al estudio de los procesos internos de la empresa en búsqueda de su optimización, a colaborar de forma interdisciplinaria, a aprender a comunicarnos de manera efectiva, con una comunicación basada en los modelos, no basada solo en texto, en correos electrónicos o mensajes. Y también hacer una integración multidimensional de los diversos departamentos de la empresa. Porque no es solamente un problema de proyectos, no es solamente un problema de tecnología. Es un problema que une muchos rangos dentro de la gestión y administración de una organización completa que va desde su gestión de empresas, un ERP, gestión con los clientes, gestión de compras. Entonces tiene que hacerse un análisis holístico de toda la organización para garantizar que se obtengan los resultados deseados. Entonces, ¿cómo podemos abordar este problema tan complejo? Porque implementar BIM no es solamente hacer un curso de Revit, por ejemplo, sino que implica un estudio, propuesta de cambio y gestión de cambio dentro de una organización que puede tener grandes alcances. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, acá en INESA hemos desarrollado una metodología basada básicamente en 7 pasos. En primer lugar, cuando alguna organización nos contacta porque desea dar ese paso de transformación dentro de su empresa, lo que hacemos es estudiar cuáles son realmente los problemas principales y hacer una propuesta inicial donde definamos algunos alcances de la fase de implementación. Cada empresa es distinta. Cada empresa tiene requisitos distintos de sus tipos de clientes, tipos de proyectos. Por lo tanto, lo que funciona para una no necesariamente funciona para la otra. Aunque sí que hay algunos puntos comunes, pero debemos hacer un estudio de qué es lo que queremos conseguir. En esta etapa muchas veces ayudamos a nuestros clientes a entender que no es tanto lo que él cree que puede conseguir, sino lo que no podrá conseguir. Hay que entender cuáles son las limitantes tanto de la metodología como del estado actual de desarrollo de las tecnologías. Y entender que no todo se soluciona con BIM, sino que BIM da soporte a muchas otras formas de trabajo que sí que solucionan problemas como la gestión de proyectos, ¿sí? Cosa que siempre ha existido, pero BIM le da soporte, la metodología o el tipo de trabajo Lean, construcción sin pérdida, en fin. Ayudamos a los clientes en estas etapas a entender dónde vamos a llegar y por qué tenemos que llegar allí. En la segunda etapa, nos concentramos en dar una formación metodológica. Esta es una capacitación al personal que les permite conocer los métodos asociados al BIM y donde hacemos definiciones de conceptos claves. Es decir, tenemos que entender ciertos términos comunes dentro de la metodología BIM, tales como niveles de información, plan de ejecución BIM, solicitud de información del cliente y así por el estilo. Y solemos hacer esta formación enmarcada en las normativas internacionales como la ISO 19650. De esta manera, establecemos un diccionario común de términos que nos ayudará en los procesos siguientes. Luego de hacer esa formación metodológica básica, pasamos al punto número 3, donde realizamos un diagnóstico y desarrollo de procesos. En este punto, evaluamos el nivel de madurez de la organización en sus distintos departamentos. Tomamos en cuenta no solo lo que hacen,
sino cómo lo hacen. De tal manera que establecemos una serie de rangos de madurez y al establecer dónde estamos, podemos saber exactamente cuál es el siguiente paso en el camino hacia el éxito. También hacemos levantamientos de los flujos de trabajo que existen en la organización, lo cual ayuda tanto a la organización como a nosotros como consultores a entender dónde están los cuellos de botella, dónde se están produciendo los principales roces en los flujos de trabajo y por lo tanto plantear métodos para aliviarlos. En el punto número 4, realmente ocurre de forma paralela a muchos otros pasos, pero es acá donde realmente se le da mayor importancia. Porque solo después de establecer los requisitos de la organización, sus procesos, es que podemos determinar qué personal necesita y por lo tanto, qué entrenamientos debe recibir ese personal para cumplir con los objetivos planteados. Noten que esto tiene que ocurrir en una cierta etapa del procedimiento. Por supuesto, el conocimiento no está de más y muchas organizaciones ya tienen un plan de entrenamiento producto de su propio departamento de gestión de recursos humanos. Así que también podemos amoldarnos y si tienen ya una idea de una serie de cursos o especializaciones que desean hacer, podemos empezar con este paso mucho antes. Pero si la empresa no tiene esta propuesta, entonces nosotros les recomendamos qué cursos o capacitaciones deben hacer de acuerdo a las necesidades de su cliente, para que no se coloque en un curso a cientos de personas que realmente no van a utilizar esa información, sino que se establezca un camino de entrenamientos adecuado según el rol que queremos que cumpla cada integrante clave del equipo. En el paso número 5, pasamos a desarrollar y explicar una serie de estándares que nos permitirán llevar a cabo la ejecución de proyectos basados en la metodología BIM. Por ejemplo, desarrollamos la típica plantilla del plan de ejecución BIM. Tenemos que analizar bien la organización antes de decidir el esquema de la plantilla, pues tenemos conocimiento de diversos estándares internacionales. Dependiendo del tipo de proyecto que la organización esté utilizando, nosotros vamos a recomendar distintos tipos de plantillas de ejecución. Bien, ¿okay? Entonces, de esta manera, nosotros lo que vamos a hacer es amoldar esos estándares a las necesidades del cliente. No toda plantilla de plan de ejecución BIM Execution Plan, va a servir para toda la organización. También en este punto, en punto número 5, solemos ayudar a nuestros clientes a entender que pueden haber plantillas y estándares dependiendo de la implementación BIM del país. Así que dependiendo de dónde estemos haciendo la consultoría, estudiamos la normativa BIM local y regional y les ayudamos a entender lo que pueden conseguirse en un proceso de contratación público. También damos manuales de modelado y establecemos, buenas prácticas de interoperabilidad y coordinación utilizando herramientas o instrumentos cognitivos para garantizar que se está alcanzando el nivel de información requerido. En el punto número 6, utilizamos los conocimientos adquiridos en pasos anteriores y los llevamos a la práctica. Creamos un proyecto piloto. De tal manera que acompañamos a nuestro cliente haciendo nosotros de promotores de un proyecto y que ellos deben entregarnos un proyecto BIM. Entonces se pone en práctica de tal manera que cuando llegamos al final ya se han tomado por sí mismos las riendas de la ejecución de un proyecto BIM y se cuenta con todos los conocimientos necesarios. Por supuesto, esto tiene que seguir con una continua vigilancia para que no haya un retroceso, ¿verdad? Porque el proceso de transformación de la empresa solo ha empezado. Simplemente lo que hemos hecho es establecer las bases. Ahora, aquí hemos hablado de un concepto llamado transformación digital. Y esto es realmente lo que nosotros ayudamos a hacer a las organizaciones. Aunque pueden estar buscando BIM, lo que realmente necesitan es transformación digital. Y la transformación digital es hacer uso de tecnologías digitales para optimizar nuestros procesos, básicamente. Y claro, por eso hacemos mucho hincapié mientras hacemos una implementación en determinar cuáles son los indicadores claves de la organización. ¿Dónde está la experiencia y dónde se necesita más experiencia? Establecer planes tácticos e iniciativas que estén bien estructuradas dentro de la empresa, desde la alta gerencia hasta los trabajadores en planta. Hacemos eso prestando atención a 5 niveles de madurez, desde los más ad hoc o básicos hasta aquellos que nos permitan gestionar adecuadamente la información.
Y nos centramos en por lo menos conseguir un nivel de madurez de todos los procesos asociados a BIM de etapa 3 de madurez. De tal manera que si hay rotación de personal, si hay un cambio de la empresa, pues cualquier otro modelador, cualquier otro gerente pueda, de acuerdo a los estándares que se han establecido, repetir el mismo nivel de calidad en cualquier otro proyecto. Esto garantiza que la implementación se haya logrado y que sea independiente de ciertos héroes o especialistas en la materia, sino que ya forma parte del conocimiento de la organización, no de un determinado activo. Bueno, acá voy a poner un pequeño ejemplo de uno de los entregables que solemos crear cuando hacemos este tipo de levantamiento. Entonces, esto es un ejemplo de mapeo de datos e intercambio de información que puede ocurrir a lo largo de todo un proceso. Y esto es en parte lo que hacemos con cualquier otra empresa. Pero vamos a ver casos específicos de cómo se logró todos los puntos que hemos hablado anteriormente para el caso de una empresa que nos complace tener acá justamente en esta sesión, sus representantes, y a la que nos ha parecido que son, y es así, ¿no?, profesionales de alto nivel. Una de las mejores experiencias de implementación que hemos tenido. Es un nivel de colaboración y compromiso con esta transformación dentro de esta empresa. Estamos hablando de LOES Ingenieros, Estructuras e Inspección. Es una empresa basada en México que, bueno, pueden ver ahí un QR donde pueden ir a ver su página oficial. Y bueno, estaremos conversando con ellos y intercambiando a continuación algunos comentarios. ¿Qué básicamente podemos resaltar de la implementación que hicimos con LOES? Bueno, vamos a hacerlo de forma práctica. Solamente esta lámina la vamos a colocar acá para entender un poco los puntos claves de resaltar, ¿no?, en los últimos meses que hemos estado colaborando con ellos en esta implementación. Y luego vamos a ir a ver cosas reales como documentos que estuvimos utilizando, estándares que se generaron, cómo se utilizaron las plataformas de trabajo colaborativo y generación de la información. Entonces, básicamente, tal como explicamos en láminas anteriores, empezamos por dar un entrenamiento sobre los conceptos básicos de BIM para entender la metodología. Luego tuvimos una serie de sesiones tanto con los modeladores, los coordinadores y alta gerencia, ¿sí?, para levantar los procesos que está siguiendo la organización actualmente, determinar cuál es su nivel de madurez y ofrecer sugerencias de cómo esto puede mejorarse. A continuación, empezamos a crear estándares basados en ese conocimiento de la organización que obtuvimos en el punto anterior. Creamos plantillas de planes de ejecución BIM, creamos estándares de modelado, les mostraremos algunos de ellos. Establecimos protocolos en los que comunicarnos o sobre los cuales comunicarnos basados en modelos, no basados solo en texto o en correo electrónico. Y también aprendimos a utilizar esos estándares, o sea, hicimos ejercicios en los que nosotros fungíamos como un cliente y la empresa, LOES, pues hacía las veces del contratista que tenía que rellenar esas plantillas, cumplir esos protocolos en determinado rango de tiempo. Entonces eso se puso en práctica a través de un proyecto piloto donde llegamos a configurar un Common Data Environment, cuando pusimos puesta en práctica, llegamos a la puesta en práctica de esos estándares creados en el punto anterior, es decir, lo utilizábamos como gestión de calidad de los modelos. De hecho decíamos, mira, este modelo no cumple con lo que se ha pedido o este modelo sí que cumple con lo que se ha pedido, en base a los compromisos que habíamos hecho con el plan de ejecución BIM. O sea, el plan de ejecución BIM no fue un documento olvidado, sino que seguimos haciendo referencia a él y a sus anexos, con sus protocolos y estándares a lo largo de todo el proyecto piloto. Y desarrollamos de forma colaborativa la información utilizando herramientas en la nube. Ya veremos algunos ejemplos de esto. Bueno, me gustaría mostrarles, ¿no?, ejemplos prácticos de esto. En primer lugar, vamos a ir a ver un poco el CD, que es lo que hablábamos acá en el proyecto piloto. Fíjense, esta es la configuración del proyecto piloto. En este caso, LOES Ingenieros tiene licencias de Autodesk y por lo tanto cuenta con la posibilidad de utilizar Autodesk Construction Cloud. Específicamente nos centramos en uno de los módulos de Autodesk Construction Cloud, que es Docs. Y en este módulo lo utilizamos como base para un entorno común de datos, un Common Data Environment, que es uno de los requisitos base en una implementación BIM. Tener
un sitio colaborativo en el cual compartir la información de los modelos con control de acceso. Entonces, Loes hizo la configuración adecuada de todo este sistema siguiendo nuestras sugerencias. También establecimos controles de acceso a las diversas carpetas dependiendo de los roles de cada actor, ¿sí? Y fíjense que por acá podemos ver una estructura de carpeta que, por cierto, está acorde a la ISO 19650 y a las buenas prácticas de un Common Data Environment. Noten que se han subdividido las carpetas por los estados de la información desde trabajo en progreso, compartido, publicado y archivado. Dentro de cada uno de ellos, entonces vamos a ver una subdivisión por las disciplinas que se estaban trabajando en el presente proyecto y a su vez dentro de ella pues iríamos encontrando documentos, dibujos y modelos. Esta estructura es una estructura típica de gestión de información. Por ejemplo, si nosotros nos vamos acá donde dice modelos, ¿vale? También veremos que se utilizó un estándar de nomenclatura basado en Building Smart y la ISO 19650 de cómo podemos nombrar estos elementos. ¿Ok? En este caso, Loes decidió utilizar también la versión dentro del nombre, pero bueno, igualmente estaba la opción de generar esas versiones directamente dentro del CDE, que tiene un control de versiones. Pero en su caso decidieron hacerlo de esta manera porque luego tendrían que compartir esta información con otros puntos de gestión de datos de la organización que no tenían esa capacidad que puede tener Autodesk Construction Cloud. Entonces era necesario que los archivos quedaran por separado. Esto fue una decisión estratégica mantener esa nomenclatura. ¿Ok? Podemos ver acá que cuando ellos terminaban un proyecto interno, entonces compartían la información de acuerdo a la disciplina, esa información se unía y se generaban entonces corridas de coordinación. Fíjense que por acá están los modelos compartidos a medida que fueron creados en trabajo en progreso, fueron verificados y luego fueron compartidos. Y vamos a ver que se utilizaron inclusive procesos automáticos para que pasaran de un sitio al siguiente la información. Entonces este es el primer punto, una configuración muy adecuada del proyecto en la nube siguiendo el estándar de la ISO 19650. Otras herramientas que utilizamos y que son vitales en un CDE fue la automatización de las correcciones. Acá se utilizaron sistemas de revisión como son los reviews dentro de Docs. En otras soluciones comerciales tendrá otro nombre, pero básicamente lo que se hizo fue seguir un proceso que quedó totalmente referenciado. Noten quiénes eran los revisores, qué había que hacer en cada revisión. Y entonces cada vez que un documento necesitaba pasar de un estado de información al otro, es decir, para que un documento llegara a ser compartido, creábamos una revisión y automáticamente luego que teníamos todas las firmas, el documento pasaba a la carpeta correspondiente. ¿Ok? Entonces de esa manera se hacían revisiones con formatos abiertos, revisión de colaborativa de modelos, pueden verlo acá, donde se seguía todo el progreso y hay un registro de quién fue el responsable de hacer la revisión y así por el estilo. Otro punto importante fue el registro en plataforma de todas las entregas al cliente, de tal manera que quede un correlativo que nos diga que sí que llegó la información y que tiene la información adecuada. Entonces, hicimos prácticas y luego lo implementamos dentro del proyecto piloto, de tal manera que cada entrega planteada durante el proyecto en el plan de ejecución BIM tuvo un transmittal o, pues como su nombre lo indica, un envío de información, una transmisión de información. Noten que estas son cada una de las entregas que nosotros hemos pautado en el proyecto en función del tiempo y en función del estado de avance de la información. Esto garantizó a Loes, que es su cliente, que en este caso éramos nosotros, pues siempre tuviera la información adecuada en el momento adecuado. Entonces, ¿esto qué evita? Evita que alguien diga que no le llegó la información, que no recibió el correo electrónico, que se perdió, que se borró, que llegó a spam, porque acá ellos garantizaban, te entregamos la información en el momento adecuado. De hecho, estaba la hora y la fecha de entrega, así que siempre cumplieron con todas las entregas en el tiempo, ¿ok? Cumpliendo con los requisitos contractuales. También utilizamos los issues o la gestión de incidencias para el desarrollo colaborativo de la información. Si había algún problema, se utilizaban issues. Por ejemplo, se hacían observaciones dentro del modelo y estas nos permitían establecer exactamente qué cambios había que hacer del modelo. Esto a su vez podía ser leído dentro de Revit a través del plugin de Revit de Issues.
Así que lo que un revisor revisaba en el modelo tridimensional colgado en la nube, podía verlo un modelador dentro de su propio Revit. Le llegaba una notificación, sabía qué es lo que tenía que corregir porque había una serie de comentarios y por lo tanto el trabajo se volvió más colaborativo. El proceso de revisión fue mucho más colaborativo. Y antes de volver a la presentación, me gustaría mostrarles también cómo fue en vivo ese desarrollo del modelo, ¿no? Porque fíjense algo, yo voy a mandar acá a abrir files en una nueva ventana, ¿no? Aquí estábamos viendo un issue, pues, directamente desde la sección de issues, pero es que también los issues van a estar relacionados a los modelos y me gustaría mostrarles ese modelo que se desarrolló de forma colaborativa. Lo podemos ver también en trabajo en progreso, según la estructura de la ISO 19650, o desde compartido, donde, por ejemplo, el modelo estructural fue compartido paulatinamente para su coordinación. Si nosotros nos vemos acá en la sección de modelos estructurales, vamos a abrir, por ejemplo, la versión 4, que era una en la que todavía estábamos trabajando. ¿Ok? El equipo de LOES todavía estaba trabajando. Y fíjense acá algo muy interesante, ¿no? Que es el nivel de detalle súper alto que viene teniendo este tipo de modelos, ¿sí? Voy a volver igualmente acá y le voy a decir que también abra el 6, ¿ok? Para que puedan verlo, visualizarlo. Fíjense que en este caso el 6, ya volveremos al 4, tiene mucho más nivel de detalle. Noten que se han incluido todos los joists, las uniones de las celosías. Es un alto nivel de detalle el que podemos encontrar acá. Los elementos de concreto armado con el acero de refuerzo dentro de los mismos. En este caso para los cerramientos, pero también si vemos un poco más por acá a la izquierda podemos ver esta estructura de concreto con todo el acero de refuerzo, ¿sí?, que contenía. Y esto es muy importante porque en un proceso de implementación BIM pueden ocurrir dos cosas. Hay que saber escoger el proyecto piloto, porque si el proyecto piloto es muy simple, no termina de ponerse en práctica realmente las buenas prácticas que se han aprendido durante la etapa de entrenamientos. Pero también si es muy complejo, se pierde de vista la implementación, entre muchos detalles. Entonces, esto es un proyecto que involucró trabajo por parte del LOES, sin duda alguna, que llevó a hacer consultas respecto a la manera en que se modelaban ciertas cosas y pudimos juntos evolucionar y buscar soluciones juntos. Y que no fue un proyecto sencillo, pero tampoco fue un proyecto demasiado complejo como para ennegrecer el proceso de automatización y el proceso de digitalización del edificio, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, acá están todas las fundaciones. Es un proyecto muy interesante. De verdad que los ingenieros de LOES son alto nivel y sin duda alguna un dominio que terminó siendo bastante elevado de tanto las herramientas de modelado como de gestión, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, volvemos a abrir este modelo versión 04, acá todavía se estaba trabajando en el modelo y fíjense que se pueden ver de forma interactiva cómo se hacen los issues, ¿sí? Esos issues que veíamos en la lámina anterior, ¿sí? Cómo esto se gestiona, aquí ya estaban cerrados, ¿ok? Pero cómo pueden haber ciertas situaciones que uno señale directamente del modelo. Igual tenemos una sección de observaciones acá. Esto es más Autodesk Construction Cloud, ¿no? Pero es como para dejar ver cómo se hizo un desarrollo de la información en manera colaborativa y comunicándonos con los equipos de no solamente de gestión, sino también de modelado, desde la aplicación Autodesk Docs hacia el software de modelado que es Revit, ¿no? Y que puede leer estos issues de forma inmediata. Entonces, fíjense, esto está de acuerdo, ¿no?, con lo que estábamos hablando de trabajo en el CDE. Vamos a hablar un poco del proyecto piloto con lo que tiene que ver con los estándares. Esto es lo que nosotros llamamos la parte aburrida del BIM, pero es donde está el meollo del asunto, es donde está la verdadera práctica. Fíjense, esto es un estándar que utilizamos a lo largo de este proceso. Este estándar establecía qué era lo que tenía que ser modelado y de acuerdo al estado de avance del proyecto, nosotros íbamos requiriendo distintos niveles, tanto de desarrollo gráfico como de desarrollo de metadatos. De tal manera que si, por ejemplo, habíamos quedado que para la segunda semana de abril debía hacerse una entrega de diseño básico que incluyera las vigas, entonces pues lo que hacía era venir a esta matriz y utilizarla como base y darse cuenta de que necesitaban un nivel de desarrollo de información y gráfico 200. Y con eso, ¿qué hacían? Vamos a ver otro estándar.
Eso de nivel de información 200 son nivel de información 2. Entonces lo que hacían era filtrar los elementos por vigas, fíjense, lista de parámetros por entidad. Aquí estamos utilizando un compendio del estándar BIM de Chile y estándares internacionales como el CIC de Hong Kong. Así que en esta implementación nosotros, aprovechándonos de la experticia que tenemos con varios estándares, le dimos a ellos lo que más les ajustaba. Y por ejemplo, acá podemos buscar vigas, ¿ok? Y si ellos querían el nivel de información 2, pues simplemente desbloqueábamos todos y nos quedamos solo con el 2 y así sabían cuáles eran los parámetros que les estábamos solicitando. Y se hacían revisiones de que esas vigas tuvieran esos parámetros en el momento de la entrega. ¿Ok? De tal manera que estándares hubo que crear para poder controlar la información entregada. ¿Ok? Y LOES cumplió excelentemente con esto. De hecho, es una de las cosas que más nos impresiona, el nivel de gestión de la información que se consiguió en este proyecto piloto. ¿Vale? Entonces, si nosotros volvemos acá a la presentación, ya habíamos visto cómo se hizo el desarrollo colaborativo y estos son los pasos básicos que seguimos. Pero esto es solo una presentación. También nos gustaría saber un poco las impresiones de la empresa para que ustedes puedan verlo por su, digamos, propio oído, entender cuáles fueron las ventajas y desventajas. Siempre hay un proceso de cambio, hay retos. Vamos a hablar de esos retos y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente parte de este seminario. Perfecto. Muy bien. Voy a retomar el control acá de la pantalla por acá. Creo que ya pueden ver nuevamente la pantalla. Perfecto. Veo por acá ya también al equipo de LOES. Pues bien, en términos muy resumidos por parte del ingeniero Enzo, lo que acaban de ver es un resumen lo más breve posible y lo más condensado posible, bueno, de casi 8 meses de trabajo en los que estuvimos, bueno, de verdad arduamente reuniéndonos todas las semanas, poniendo tareas, revisando el proyecto, estableciendo actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero rescatar dos cosas importantes de la presentación. Número uno, pensemos un momento que de todo el video que a lo mejor duró, o de toda la presentación, que a lo mejor duró 30, 32 minutos, solamente vieron un modelo en 1 o 2 minutos. ¿Por qué? Porque realmente lo que de verdad significa el Building Information Modeling está 90% relacionada, mucho más relacionada a la metodología, mucho más con la gestión de la información y con la metodología de trabajo que en los modelos puros y duros, ¿no? Entonces, quisimos transmitir eso mediante la presentación, un poco para poner a todos en el contexto de que, miren, BIM no es hacer un modelo espectacular, a pesar de que estos modelos que se hicieron como parte del proyecto piloto, de verdad que tienen un nivel que muchas empresas envidiarían, sino que es o sea, el meollo realmente del asunto, como decía Enzo, está en la aplicación correcta de todos esos estándares, de todos esos métodos de gestión de la calidad, de la inclusión de los parámetros de información adecuados dentro del modelo, para que realmente se le pueda dar el uso para el que ha sido pensado una vez que el proyecto ha sido entregado y que la fase de diseño ha sido culminada. El otro tema importante que yo quiero destacar es que no es lo mismo hacer una implementación BIM en una empresa de arquitectura, por ejemplo, donde evidentemente hay también algunos aspectos normativos, pero el tema de interoperabilidad entre diferentes software de diseño a lo mejor no juega un rol tan preponderante porque todo el proyecto, toda la parte del proyecto ejecutivo de arquitectura se hace, por ejemplo, dentro de Revit, a hacerlo en una empresa de ingeniería estructural, como puede ser Inesatec o como puede ser justamente LOES, ¿no? Donde hay un conjunto de software que se están utilizando para el diseño, donde además incluso hay algunas revisiones de algunos temas estructurales que se hacen incluso manualmente o apoyándose en hojas de cálculo. Es decir, el flujo de trabajo y el proceso global de diseño, cuando estamos hablando ya de ingenierías, se vuelve mucho más complejo y el mundo de la ingeniería estructural, como ustedes saben, es verdaderamente un mundo completamente aparte y que tiene sus propias particularidades y todas sus peculiaridades. Y bueno, nosotros nos contenta mucho haber tenido mucho éxito con este caso particular, viniendo Inesa justamente de ese mundo de la ingeniería estructural, incorporando el BIM. Y bueno, tenemos la confianza en que, lo
digo para cualquiera de los que esté asistiendo al webinar, si están interesados en que podemos replicar de manera bastante confiable el éxito que hemos tenido en Loes con otras empresas. Pero más allá de hablar nosotros como parte interesada de lo que sucedió, yo más bien quiero dedicar unos 10, 15 minutos finales justamente a intercambiar impresiones un poco con el propio equipo de Loes, y empezaría un poco contigo, Manuel, y te diría brevemente que nos comentes desde su punto de vista, viendo ahora hacia atrás, que ya la implementación, al menos en las fases que planteamos inicialmente, ha sido culminada y que ya muchas de estas cosas las tienen internalizadas. ¿Cuáles consideran ustedes que fueron los retos más importantes a superar inicialmente y qué tanto les sirvió el procedimiento que fuimos estableciendo para superarlos, ¿no? Y para poder alcanzar ese éxito en la puesta en práctica del método, ¿no? Sí, pues mira, yo retomo un poquito lo que comentaba Enzo en la presentación, que es la parte de la transformación digital. Muchas veces hablamos de entrarle a la metodología BIM y todo esto, pero nos damos cuenta que todo parte de que tiene que haber una transformación en el cómo hacer las cosas. Entonces, muchas veces lo que estábamos haciendo nosotros, y yo creo que muchas organizaciones, es querer hacer las cosas de la misma forma, con los mismos métodos, con las mismas características, y querer entregar un producto diferente. Entonces, parte de los grandes retos en los que nos vimos nosotros envueltos y que no hemos superado al 100%, porque esto es normal, es justamente el cambiarnos este chip y entender que para lograr esta transformación digital tenemos que replantearnos el cómo hacer las cosas diferente, ¿no? Y ahí pues entran muchas cosas, entran cuestiones de cultura, cuestiones de el preguntarnos y decirnos, oye, llevo 40 años haciendo esto y ahora me pides que cambie, híjole, ¿no? Está complicado el replantearte de decir, a ver, ¿estaba haciendo las cosas mal? Pues no, probablemente no, pero ahora se necesita otro tipo de, ¿no? Tú lo decías muy claro, esto es una gestión de datos y yo creo que muchas de las personas que están y empresas que están queriendo introducirse al BIM todavía no logran dimensionar, y no es que nosotros hayamos logrado dimensionar al 100%, pero cuando menos ya logramos ver un poquito de que justamente esa parte de la gestión de datos se vuelve el pilar de esto, ¿no? Y me gustó cómo lo dijiste, el modelo es una cosa, pero todo lo que hay atrás realmente es el sustento, ¿no? Pero bueno, pues viene mucho, pero yo resumiría en esta parte el gran el reto que nos encontramos. La parte técnica, pues sí, obviamente es un gran reto, pero como sea lo vas aprendiendo, pero ya la parte de cómo gestionar y cómo ir desarrollando es complejo, ¿no? Desaprender lo que ya aprendiste durante varios años y ahora querer reaprender o aprender diferente es complejo. Así es. Y es al final donde nosotros tratamos de poner el énfasis, ¿no? Porque es decir, cursos de Revit, cursos de BIM Management en el vacío genérico, realmente hay muchos. Creemos que el valor diferencial está en aplicar la experiencia justamente en poder poner en práctica estos principios e internalizarlos y poder de verdad ponerlos, digamos, a trabajar para nosotros, ¿no? Yo para, digamos, salir un poco de tu caso, Manuel, que estás más en un rol gerencial general de la empresa y más en un rol, digamos, directivo, creo que es interesante conocer también un poco impresiones del equipo, un poco más terrestre, de quienes están realmente ahí metiendo mano en el modelo, metiendo mano en las cosas, y ahí en pantalla vemos al arquitecto Ramón González, que ha quedado tras la implementación un poco bajo el rol de BIM Manager dentro de Loes, y a José Luis Salcido y Carlos Chora, que han quedado un poco bajo los roles de BIM Coordinators o coordinadores BIM dentro de la organización. Y me gustaría mucho conocer un poco de primera mano la impresión de ustedes respecto a dos temas particulares, ¿no? Es decir, nosotros hemos vivido y sabemos que todo este tema de implementar sistemas de clasificación, de implementar estándares de modelado, de implementar control y seguimiento de los parámetros del modelado, los parámetros de información que el modelo debe contener, y de definir correctamente esos niveles de información, tal como eso estaba explicando ahí en una de las últimas láminas o en las últimas capturas que mostró ahí en la pantalla.
puede resultar muy tedioso y puede resultar un poco una pesadilla hasta cierto punto, hasta que se aprende, ¿vale? Y una vez que se aprende, ya le empezamos a ver un poco más la lógica y la manera de incluso de automatizarlo y de implementar otras herramientas que nos puedan ayudar a esa gestión de la información de manera más adecuada. Entonces yo les preguntaría, es decir, ¿qué tan difícil fue para ustedes adquirir esto o adquirir este conocimiento y poderlo poner en práctica a través de esta metodología que aplicamos? Y por otro lado también, una vez que ya lo hicieron, ¿qué beneficios se está obteniendo de tener toda esta información ahora contenida en el modelo de manera adecuada, ¿no? Cualquiera, el que quiera comentar, adelante. ¿Eh? Bueno, más que dificultad, bueno, la dificultad que tuvimos fue cuando vimos que hay diferentes metodologías de trabajo y que tuvimos que cambiar la forma que traíamos, ¿sí?, a una nueva metodología de trabajo donde traemos normativas, códigos, ¿sí?, y niveles de información, que estos niveles te los da el cliente, te lo pide el cliente de qué nivel está ocupando en cada modelo y qué información debe de llevar cada modelo, ¿sí? Ahí fue donde empezamos como a cambiar nuestro pensamiento y nuestra forma de trabajo, la cual nos ayudó a que el flujo de trabajo sea más eficiente, ¿sí? Y que podamos tener pues unas mejores entregas con el cliente. Sí, ahí diste el clavo en una cosa que es importante, que también es interesante que quienes no lo manejen lo sepan, y es que estamos un poco acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y un poco a entregar lo que estamos acostumbrados a entregar. Digamos, cuando trabajamos en una metodología tradicional. Bueno, no, mira, yo mis planos los entrego así y yo mis modelos los entrego así y mis memorias de cálculo las entrego así. Pero en el momento que entramos al flujo de trabajo BIM, donde hay una serie de estándares internacionales, aunque no son únicos, hay algunos que se van volviendo, digamos, más utilizados en el ámbito de nuestra industria. Entonces, ahí varía, porque entonces ahora hay múltiples actores involucrados en decidir cuál es la información que el modelo debe contener, para qué debe contener esa información, cómo vamos a entregar, cuáles son los formatos, cómo se intercambia la información. Y eso realmente es un switch muy importante que debe pasarse para poder, digamos, ampliarse o aplicarse adecuadamente digamos, la metodología, ¿no? Otra cosa que me parece interesante que comentáramos es cuál fue la experiencia o cómo les ha facilitado a ustedes el establecimiento del procedimiento de coordinación que definimos. No sé si alguno de los dos coordinadores pudiera comentarnos qué tan difícil se les hizo ponerlo en práctica y realmente qué utilidad le lograron sacar a la hora de modelar y poder corregir las interferencias o las colisiones entre los diferentes modelos que fuimos generando, ¿no? O los diferentes subsistemas dentro de los modelos que fuimos generando. Claro que sí, Luque. Bueno, soy José Luis Salcido, estoy cumpliendo el rol ahorita de BIM Coordinator. Y fíjate que sí fue al principio un poco complicado, volvemos, por lo que ya comentan, el adaptarnos a las nuevas tecnologías, a los nuevos sistemas, pero conforme pasó el tiempo, ¿me escucho ahí un poco mejor? Conforme pasó, digamos, el trabajo en el proyecto piloto y conforme han llegado ya proyectos a LOES que nos están exigiendo toda esta metodología, ha sido un poco más fácil. La verdad es que ya conforme esto se va permeando, tanto en el resto de la organización como los nuevos miembros que van ingresando, y va quedando un poco más, va siendo más intuitivo el trabajo de manejar todo por medio de BIM, indicar los issues, revisiones, todo es mucho más fácil de revisar y de coordinar a los métodos anteriores que, bueno, si por fortuna tenías muy cerca, ahora dentro del mismo edificio, donde tenías que hacer la revisión, bueno, puede hacerlo un poco más fácil, pero anteriormente que tenías que estar esperando correos, haciendo llamadas, entender o dar a entender la idea, el punto donde estaba el error. Ahorita ya trabajando en la metodología BIM, ha sido, la verdad, tardamos un poco, pero ya que lo tenemos, digamos, dominado, nos ha cambiado bastante en la forma de trabajar. Vale, ¿y cómo valoran, que para nosotros es fundamental, y es importante, bueno, comentarlo también con el público, la diferencia que para mí, particularmente en mi experiencia personal, ha sido del cielo a la tierra, la diferencia entre trabajar en un esquema en el que yo toda la información y los planos y los modelos me los intercambio por un WhatsApp o por un Dropbox
o por un enlace de correo o por un WeTransfer, esa experiencia que muchos de los que están conectados probablemente ya la han tenido, comparado con la experiencia de trabajar bajo un entorno común de datos. Particularmente en este caso, el Autodesk Construction Cloud, pero digamos, ¿cuál ha sido su percepción de las ventajas de trabajar con un entorno común de datos como concepto general, ¿no? Porque el ACC es una de las posibilidades, pero hay otros entornos comunes de datos en el mercado que evidentemente se seleccionan en función de las particularidades del proyecto, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes esa experiencia y qué beneficios les ha traído? Sí, la verdad es que sí ha sido mucha diferencia. La verdad, como tú mencionas, sí es muy notorio. Es, digamos que hasta increíble la diferencia que podemos notar entre lo arcaico que era el intercambio de información anterior y ahorita lo rápido, lo inmediato y lo sencillo que es entender y poder coordinar a las distintas disciplinas o incluso a los distintos usuarios de cada disciplina, poder llevar todo a un buen puerto. Así es. Vale, bueno, perfecto que compartan esa misma impresión que nosotros. La verdad es que el público está viendo un poco en vivo también una especie de cierre también del proceso de implementación, ¿no? Porque no nos veíamos desde hace unas semanas cuando hicimos la última sesión de entrega del proyecto piloto y no habíamos tenido tampoco incluso entre nosotros mismos la oportunidad de tener estos comentarios de valoración, ¿no? Ya para terminar, que ya por acá son las 8:10 y para liberarlos y no quitarles mucho más tiempo a todos, les diría dos cosas, ¿no? En primer lugar, que todos los miembros del público que tengan preguntas, que tengan consultas, que tengan dudas, por favor puedan irlas poniendo por el panel y yo ahora las comentaré y trataré de atender o redirigir al equipo de LOES aquellas preguntas que tengan. Y mientras tanto, yo hago algunas preguntas un poco de cierre de este intercambio, que bueno, se les haría un poco al ingeniero Manuel López Godoy o Manuel López Esquivel, quien quiera de los dos comentarlo. Digamos, son dos preguntas en una, ¿no? Sería, en primer lugar, ¿qué éxito ha traído la implementación para ustedes y cómo la valorarían en términos generales? Es decir, tanto lo bueno como lo malo. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas y los próximos pasos para LOES ahora que ya tienen este nivel de tecnología de módulos BIM implementado? ¿Qué es lo próximo, ¿no? ¿Qué es lo siguiente en el horizonte para ustedes? Pues bueno, sobre todo en la parte de la última pregunta, pues básicamente lo que viene es pues seguir utilizando esto, ¿no? Ponerlo ya en marcha e irlo llevando a un nivel de estandarización dentro de toda la organización, no nada más con el equipo que participó en esta consultoría, sino ya empezarlo a permear hacia toda la organización y volverlo parte de esta cultura laboral y de desarrollo que estamos y que buscamos, ¿no? Como organización. Y dentro de la otra pregunta que hacías de como qué éxitos y todo eso, bueno, primero nos ha abierto los ojos, ¿no? Nos ha ayudado a cambiar la estructura mental que teníamos de cómo atacar un proyecto gestionado bajo esta metodología BIM. Y eso lo que nos ha permitido es empezar a tener una mayor flexibilidad a nivel organizacional. Entonces, yo resumiría parte de estos éxitos que al menos en este pequeño equipo que trabajó, yo noté una gran flexibilidad a cambiar justamente todos estos paradigmas, todo este tipo de información, de forma de trabajo y cosas, ¿no? que se traían. Y pues bueno, ¿cómo lo valoraríamos? Pues de una forma positiva. Habrá que obviamente irlo llevando poco a poco y a todos los ámbitos de la organización. Sí, eso es en cuanto a la parte de qué es lo que nos trajo, ¿no? Nos trajo mucha chamba, sí es cierto, chamba no me refiero, o mucho trabajo no me refiero a nuevos proyectos, sino me refiero a todo lo que hay que trabajar internamente, ¿no? Hay que hacer, pues ahora sí que dentro de nuestro ámbito hay que recimentar parte de cómo estamos como organización. Ya vimos por dónde, cómo, gracias a la parte de la consultoría, que es parte de lo que nos ayudó y nos hizo ver que también, no estamos solos y que tampoco está mal pedir ayuda a expertos, ¿no? Porque muchas veces el ego nos
ciega o nos cegue y a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Estoy mal, vamos buscando un experto que nos pueda ayudar, en este caso Inesa, y que te vaya guiando y llevando de la mano. Y yo eso, pues creo que le doy gran valor, ¿no? El haber permitido darnos cuenta de por dónde, el darnos cuenta de que sí podemos ser una organización flexible, de que el equipo y el talento que tenemos dentro de la organización puede sacar esto y este tipo de proyectos con esa alta calidad. Y bueno, básicamente es lo que me llevo, ¿no? Mucho trabajo que habrá que hacer a nivel organizacional, sí, mucho trabajo, pero pues es parte de, ¿no? Bien, bueno, nos contenta mucho que esa sea la percepción y bueno, yo rescato un poco también lo que tú comentas, ¿no? Nosotros, evidentemente, bueno, tenemos la experiencia hasta donde la tenemos, nosotros también estamos todavía aprendiendo mucho, en cada proceso de implementación también cada vez aprendemos más, creo que cualquiera de los que están digamos, en el tope de este sector, tanto acá en España como en América Latina, te dirían exactamente lo mismo, que aunque estén considerados un poco en el tope del sector, esto es una cosa que está en pleno desenvolvimiento y en pleno desarrollo y todos los días van apareciendo nuevas cosas y nuevos temas y cada vez que uno hace un proceso de implementación o cada vez que uno se enfrenta a un proyecto se encuentra con dificultades que a lo mejor no conocía anteriormente y las va superando y todo ese conocimiento lo va acumulando. Y bueno, nosotros modestamente hasta donde hemos logrado aprender, evidentemente tratamos de poner ese conocimiento al servicio de quien lo necesite y tratando evidentemente de enfocarlo desde un aspecto en el que la implementación sea de verdad un proceso útil para la empresa y no simplemente una consultoría en la que se consuman unos recursos por consumirse y que se arregle por sí solo, sino de verdad que sea un acompañamiento muy estrecho y muy cercano hasta el final. Para ir terminando por acá, hay un par de preguntas del público, voy a aprovechar de leerlas a ver si las podemos ir contestando entre todos. Por acá dice Andrés de León, una consulta, para poder implementar la metodología BIM, ¿cómo debería estar conformado el equipo de personas y qué perfil deberían de tener para una oficina de diseño estructural, además de las personas que ya participan en el proceso de diseño? Vale, Andrés, muchas gracias por tu pregunta y es una muy buena pregunta. Aprovecho a responderla yo directamente porque tiene más que ver con el proceso de implementación. Y mi respuesta es que eso es parte del proceso de implementación justamente. Por eso es que nuestro proceso tiene dos fases, una fase inicial de diagnóstico y levantamiento y luego una fase de proyecto piloto. Aparte de, digamos, todas esas etapas intermedias de las que comentó el ingeniero Enzo en su presentación. Es decir, nosotros tenemos que hacer un levantamiento inicial de las necesidades de la empresa, de cuáles son los software que utiliza, de cuáles son de cómo está conformado el equipo de trabajo, de cuáles son los requerimientos de los clientes, de cuáles son las características de los proyectos que está realizando, para poder determinar cómo debe estar conformado el equipo, qué herramientas deben adquirir y qué conocimientos técnicos deben manejar. Fíjense que en el caso de LOES nosotros no partimos de una idea preconcebida de cómo debía estar conformado el equipo. A medida que fuimos probando y que fuimos definiendo el proyecto piloto y demás, identificamos cuáles eran las necesidades y eventualmente, de manera conjunta, pero evidentemente la decisión final fue de la directiva, se determinó que quienes estás viendo en pantalla sean los BIM Manager y el BIM Manager y los coordinadores BIM de la empresa. Pero eso va a variar mucho en función de cada empresa. Entonces, justamente Andrés te comento que si ese es el tipo digamos, de dificultad en la que están, para eso justamente están el tipo de consultorías que nosotros brindamos y estamos absolutamente a la orden para acompañarnos en ese proceso, ¿no? Por acá Peter hace una pregunta que la verdad no me queda demasiado clara, que es ¿cuál ha sido el mayor porcentaje de partidas que llegaron a ser modeladas para luego hacer la coordinación y planificación? No sé a qué te refieres con partidas, si te estás refiriendo al número de entidades, al número de disciplinas, etcétera, pero sí te adelanto que como puedes ver como pudiste ver en el modelo que se abrió y que se presentó, a nivel estructural teníamos unos modelos con bastante nivel de detalle, con un número bastante amplio de elementos, donde se estaban mezclando elementos de estructura metálica con elementos de cimentación, con elementos de uniones, hormigón, armados de acero, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, a pesar de que se estaba trabajando únicamente con la disciplina estructural, la coordinación interna del propio modelo estructural ya es suficientemente compleja en algunos casos, sobre todo cuando se modela con niveles de desarrollo y niveles de información altos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue un reto verlo y creo que, bueno, quienes están ahí pueden dar fe de que el proceso de coordinación no fue sencillo y realmente probablemente se identificaron muchas cosas que en una revisión 2D jamás nos habríamos dado cuenta de que estaban generando interferencias o generando problemas.
Sergio Carrillo, y esto lo dejo que lo respondan ustedes, Manuel, hace esta pregunta que me parece que es interesante y habla un poco también de la inversión que ustedes realizaron, ¿no? Dice, por lo que pude verlo es una firma bastante grande. La inversión para poder usar esta metodología valdrá la pena para empresas más pequeñas, con proyectos no tan grandes en general. No sé qué opinan ustedes directamente, Manuel, sobre esto. Yo te podría decir que sí, ¿no? Definitivamente no somos una empresa tan grande como pareciera, realmente somos una pequeña firma, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que vale cada peso que puedas invertir, ¿no? O sea, a lo mejor es ir poco a poco, ¿no? Metiéndote, el mismo mercado te lo va a ir pidiendo y también nosotros como empresas tendremos que entrenar al mercado en algún punto para que también entiendan todo lo que implica tener esto. Pero definitivamente yo te podría decir que si vale, de inmediato a lo mejor no verás el resultado, pero en un periodo muy corto te va a dejar, te va a poner en otro nivel dentro de este mismo ámbito, dentro de este mismo mercado. Sí, yo le agregaría a tu respuesta y bueno, de nuevo nos alegra que consideren que la inversión que hicieron ha sido ha tenido los resultados adecuados. Yo te diría que la pregunta es al revés, Sergio, más bien piensa cómo pueden ampliarse sus servicios y cómo puede crecer la dimensión de proyectos a los cuales pueden llegar si empiezan a aplicar estas cosas o empiezan a aplicar el BIM, incluso con otras tecnologías, adquiriendo un factor muy diferenciador respecto al resto de la competencia que tengan alrededor. Y eso es algo que está muy claro que, evidentemente, una vez que el flujo de trabajo de BIM ha sido internalizado, se puede hacer mucho más con un equipo probablemente más reducido, invirtiendo un poco más en la fase de diseño quizás, pero con inmensos beneficios a lo largo del ciclo de vida del proyecto, más allá del momento inicial de diseñar. E incluso diría yo que a medida que vas adquiriendo experiencia, incluso ese diferencial de tiempo extra que se invierte en la fase de diseño también se va reduciendo hasta que desaparece, porque ya lo tienes tan internalizado que ya no te tardas más de lo que te podías haber tardado inicialmente con tu proyecto 2D clásico, ¿no? Y por último, acá William me hace una pregunta un poco compleja de responder en este foro, pero bueno, la leo igual. Dice, cuando se realiza análisis estructural y usa diferentes software como SAP 2000, SIPE, StruBIM, STAT, Robot Structure, ¿cuál es el flujo de trabajo que se usa para llegar al record model y después al DAS build y a su modelo inicial en base a un modelo inicial de nube de puntos? Bueno, William, es una pregunta bastante específica. Acá en INESA conocemos y tenemos niveles bastante avanzados de manejo y de gestión de proyectos con prácticamente todos los software que acabas de mencionar. Somos partners académicos y partners también de SIPE, de Bentley, de AK Software, de Autodesk, etcétera, etcétera. Y tenemos, un manejo bastante transversal de la mayoría de herramientas de ingeniería estructural. Hemos ido desarrollando nosotros internamente y los enseñamos tanto en nuestros programas de formación como en nuestras implementaciones, ciertos flujos de interoperabilidad entre estos distintos programas. Y al igual que en el caso de la pregunta que hizo Andrés, te diría que hay que estudiar específicamente cuál es el flujo de trabajo que ustedes quieren implementar y buscar cuál es el conjunto más adecuado de herramientas y de pasos o de procesos a poner en práctica para poderlas integrar todas, ¿no? De nuevo, si estás justamente enfrentándote a ese problema y en su empresa quieren implementar un flujo de trabajo que lleve todo esto a cabo, les diría que nos contacten, que justamente este es el tipo de implementaciones que hacemos y podemos tratar de orientarlos y bueno, evidentemente sin ningún tipo de compromiso, ofrecerles los servicios que hemos ido desarrollando en ese sentido, ¿no? Bueno, son por acá las 8:18. Ha sido largo, pero bueno, intenso e interesante el webinar. Agradecemos que la gran mayoría de la gente que entró desde el principio se ha mantenido hasta el final. Creo que realmente eso habla mucho sobre el interés que hay sobre el tema. Antes de dar la palabra ya a Manuel y al resto del equipo para despedirse, recordarles que, tal como les comentamos inicialmente, en INESA tanto capacitamos de manera individual a los profesionales del área en temas del BIM y temas de ingeniería estructural para que puedan, digamos, poner en práctica estas cosas, como desarrollamos también proyectos de consultoría de implementación BIM como este que han visto el día de hoy,
de manera que estamos 100% disponibles y 100% a su disposición, tanto el ingeniero Enzo como yo, como el resto del equipo, para acompañarlos en ese proceso. Creo que se sorprenderían, porque muchas veces pensamos que para este tipo de cosas hay que hacer unas inversiones inmensas. Se sorprenderían de, digamos, de alguna manera, los paquetes y las tarifas que hemos logrado llegar a tener, bastante adaptadas al mercado internacional, pero también bastante accesibles también para las empresas que están en América Latina. Y bueno, como les digo, estamos totalmente a la orden. Cualquiera de ustedes, tanto a nivel individual como en sus organizaciones en donde trabajen, si tienen cualquier interés en implementar el BIM y necesitan quien los ayude, quien los lleve de la mano y quien los acompañe, pues por favor no duden en enviarnos un correo, nos pueden enviar un mail a info@inesat-tech.com. También me pueden buscar en LinkedIn directamente como Luquen Quintana, a mí, a nuestro director Elidio Hernández, a Enzo Garófalo. Y por esa vía nos ponemos en contacto y ya agendamos o pautamos una reunión para empezar a discutir las necesidades que tengan. Yo ya con esto me despediría agradeciéndole a todos por su participación y dejaría solamente ya a Manuel que también ustedes se despidan y el mensaje que consideren para el cierre del evento. Pues muchas gracias, Luquen, bueno, a ti, a Inesa, por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Por estar aquí y ayudar en esta participación. Y pues igual, pues nos ponemos ahí a su disposición, igual para cualquier ayuda que necesiten, o hasta si por ahí tuvieran alguna otra pregunta o duda, ¿no? De esto de, oye, ¿tú cómo ves? Si nos conviene, ¿no? ¿Cómo hay que entrarle? Pues ahora sí que con la experiencia que hemos vivido nosotros podemos, pues compartírselas, ¿no? Igual dejamos ahí nuestros datos de contacto, ya sea vía nuestra página web, que es loes.com.mx, o en cualquiera de las demás redes sociales, como es en LinkedIn, Facebook, Instagram. Igual nos encuentran como Loes Ingenieros, y pues ahora sí que cualquier pregunta nos la hacen llegar, y esas, créanme que nosotros estamos atentos a nivel dirección para atenderlas, ¿vale? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, sobre todo a ustedes, a todo el equipo de Loes por acompañarnos y animarse a participar el día de hoy. Súper agradecidos y nada, nos mantenemos en contacto y bueno, estén pendientes por ahí en la web que tenemos otros webinars interesantes durante el resto del mes y también el mes de julio que estaremos haciendo también de forma abierta para todos. Muchas gracias y que tengan feliz día, feliz tarde a todos y nos mantenemos en comunicación. Chao, chao. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.